Buenos días. Llegó el tiempo del devocional con el pastor Salvador Morales. Esperando que sea de tu agrado, con ustedes el pastor. Miércoles 31 de julio, año 2024. Es un placer para nosotros llevarte la palabra del Señor, un panorama del nuevo pacto. Conozca sus fundamentos, naturaleza y orden. Te saluda el pastor Salvador Morales. Es un placer llevarte la palabra. Y vamos a continuar con los pactos. Nos quedamos ayer en el pacto. Vamos a ver el pacto abrámico. Vimos que está en Génesis 12, del 1 al 3 y capítulo 17, versículo del 1 al 8. El pacto abrámico es una de las grandes revelaciones de Dios concernientes a la historia futura. Se le considera el protoevangelio porque en él fueron dadas profundas promesas a lo largo de 3 líneas. También vimos el pacto adámico, que es el primero. Esto está establecido en Génesis 3, 15 al 19. Este pacto fue hecho con el hombre después de su pecado y fracaso. Es un pacto incondicional en el que Dios declara al hombre lo que será su porción en la vida por causa de su pecado. Aquí no hay lugar para ninguna apelación, ni se implica responsabilidad alguna de parte del hombre. Como un todo, el pacto provee importantes rasgos que condicionan la vida de la humanidad. Desde este punto en adelante, en este pacto está incluido el hecho de que la serpiente, como instrumento de iniquidad, es maldecida. Se da la promesa redentora por medio de la simiente de la mujer, la cual es cumplida posteriormente en Cristo. También se detalla el lugar de la mujer en cuanto a estar sujeta a la concepción múltiple, al dolor y plena en la maternidad, y en cuanto a la posición del hombre como cabeza. En el Edén, Adán no recibió promesas de redención por parte de Dios, sino mandamientos de gobierno. Las promesas de Dios para el hombre se originan por medio de la promesa. Cristo, fuera del huerto del hombre, debe seguir labrando la tierra, pero con la diferencia que su trabajo produce sudor, cansancio, mientras que el Edén lo hacía con placer y descanso. Después viene el pacto noénico, Génesis 9 del 1 al 17. Este pacto fue hecho con Noé y sus hijos. Repite algunos rasgos del pacto adámico, introdujo un nuevo principio de gobierno humano como un medio de frenar el pecado. Al igual, el pacto adámico también era incondicional y revelaba el propósito de Dios para las generaciones subsiguientes a Noé. Las provisiones del pacto incluían el establecimiento del principio del gobierno humano, en el que se instituyó la pena capital para aquellos que tomaran la vida de otro hombre. Fue reafirmado el orden normal de la naturaleza, Génesis 8:22 y 9:2, y también fue permitido al hombre comer carne fresca de animales en lugar de vivir solamente de vegetales, como parece verlo hecho antes del diluvio, Génesis 9:3 al 4. Algunos teólogos lo llaman el pacto con Noé, el pacto de la preservación. En este pacto Dios promete no volver a destruir el mundo por el agua y forma el arco iris como señal de su fidelidad. Ya vimos el pacto abrámico. Dice, a través de Abraham fue hecha la promesa que emergería una gran nación. En el plan de Dios, esto tiene referencia primeramente a Israel y a los descendientes de Jacob, quienes formaron las 12 tribus de Israel. A esta nación le fue dada la promesa de la tierra, pero habitualmente hablando, esa descendencia apuntaba a todos los remidos que conformaban el verdadero pueblo de Dios, que son la nación santa. Primera de Pedro 2:9. Una tercera área principal del pacto fue la promesa que por medio de Abraham vendría bendición al mundo entero. Tendría su cumplimiento en que Israel sería el canal especial de la revelación divina de Dios, la fuente de los profetas, quienes revelarían a Dios y proveerían de la escritura a los seres humanos. En forma suprema, la bendición a todas las naciones sería provista a través de Jesucristo, quien sería un descendiente de Abraham. El pacto con Abraham, como adámico y el noénico, es incondicional. Dios confirma este pacto pasando a través de los animales. De ese modo se comprometió unilateralmente con Abraham para cumplir solemnemente su parte. Génesis 15, 17 a 18. El código de Hammurabi, que es el primer conjunto de leyes de la antigua Mesopotamia, declara que cuando dos personas hacían un pacto se comprometían bajo pena de muerte a cumplir lo acordado. Esto se simboliza cuando las personas que intervenían pasaban entre las dos partes del animal ofrecido en sacrificio para sellar con su sangre el pacto. Dios da la circuncisión a Abraham y a su descendencia, Génesis 17, 10 al 13, como señal del pacto, simbolizando la necesidad de cortar el pecado en el corazón y señalando la muerte de Cristo en la cruz. Colosenses 2, 11 al 13. Luego viene el pacto mosaico, Éxodo 19, 3 al 25.
fue dado a través de Moisés para los hijos de Israel mientras estaban viajando desde Egipto hacia la tierra prometida, Éxodo 31:18. En Éxodo y ampliado en muchas otras porciones de las Escrituras, Dios dio la ley que era para gobernar su relación con el pueblo de Israel a Moisés. Los aproximadamente 600 mandamientos específicos están clasificados en 3 divisiones principales. Inciso A, los mandamientos que son ley moral, que contienen la voluntad expresada de Dios. Éxodo 20, del 1 al 26. Inciso B, los estatutos y preceptos que son la ley civil relacionados a la vida social y cívica de Israel. Éxodo 21, del 1 y hasta el capítulo 23, 13. Inciso C, las ordenanzas que son la ley ceremonial que regula todo el orden de los cultos del sacerdocio levítico y el pueblo. Éxodo 24, 12. La ley mosaica era un pacto condicional e incorporaba el principio que si Israel era obediente, Dios lo bendeciría. Pero si Israel era desobediente, Dios lo maldeciría y disciplinaría. Esto es destacado especialmente en Deuteronomio 28, aunque ya se había anticipado que Israel fracasaría. Dios prometió que él no abandonaría a su pueblo. Jeremías 30, 11. El pacto mosaico también fue temporal y terminaría en la cruz de Cristo, aunque contenía elementos de gracia, básicamente un pacto de obras. El pacto mosaico también se llama Antiguo Pacto en Jeremías 31, 31 al 36, Hebreos 8, 7 al 13. Dios redimió a Israel de Egipto por medio de la sangre del Cordero Pascual. Moisés actúa como mediador entre Dios e Israel. Cuando la ley en el Sinaí, esta ley le dice a Israel cuál es la voluntad de Dios, pero está escrita en piedra, no internamente en el corazón. La promulgación de la ley es una espada de 2 filos. Positivamente es una revelación más plena de la voluntad de Dios. Negativamente esta ley da lugar a que Israel estuviera bajo maldición, ya que no puede guardar la ley. Romanos 5:20, Gálatas 3:19 al 29. La ley fue dada a Israel para mostrarle el resultado de su pecado, para que pudiese esperar la promesa de uno mayor que Moisés, Deuteronomio 18:15. Uno quien podría quitar el pecado como se prefiguraba por el templo y los sacrificios. Israel representaba un microcosmos de todo el mundo. Israel como nación bajo la ley y bajo el juicio pone de manifiesto la verdadera naturaleza del hombre destituido de la gloria de Dios. La ley fue dada para mostrar a los hombres sus pecados y fracasos. El papel de Israel fue mostrar al mundo que el hombre no puede salvarse por sus propias obras, sino que necesita un sustituto sacrificial. Cristo es tipificado en este pacto por muchos símbolos y figuras que eran la sombra de la realidad y sustancia que vendría en Cristo. Podemos mencionar el maná en el desierto, la roca que lo seguía, el tabernáculo con sus muebles, sacrificios y fiestas, el arca del pacto, el cordero pascual, la serpiente de bronce y otros más. El pacto davídico viene en 2 Samuel 7, 14 al 15, Salmo 89 del 1 al 37. Este fue un pacto incondicional en el cual Dios prometió a David un linaje real sin fin, un trono y un reino para siempre. En la declaración de este pacto, Jehová se reserva el derecho de interrumpir el actual reinado de los hijos de David, si era necesario el castigo, pero la perpetuidad del pacto no podía ser quebrantada. Cristo es el eterno Hijo de Dios, el Hijo de David, siendo el justo heredero de aquel trono y el único que se sentaría en aquel trono para siempre. Completa el cumplimiento de esta promesa hecha a David, que un hijo se sentaría en ese trono y su reinado no tendría fin. Lucas 1, 31 al 33. El pacto davídico es el más importante en asegurar el reino, en el cual Cristo reinará sobre la tierra. David resucitado reinará por debajo de Cristo como un príncipe sobre la casa de Israel. En el antiguo pacto davídico era el punto más alto y desarrollo más pleno de la promesa hecha del reino de Dios en la tierra. El pacto se hizo con David como rey y representante de la nación. Si el rey le iba bien, Israel era bendito. Si fracasaba, Israel fracasaba. El rey era hijo de David, tanto como hijo de Dios. El rey era ungido con el Espíritu Santo y a él se le daba un trono o dominio eterno. Dios profetizó que el Mesías vendría a través de la simiente de David, y en este pacto Cristo es tipificado por el Hijo de David, que se sentaría para siempre en el trono y su reino no tendría fin. Sin lugar a dudas no está hablando de Salomón ni de ninguno de los otros hijos de David, sino de Jesús, quien vendría de la descendencia de Judá como el Hijo de David. Mateo 9, 27, 12, 22 al 23, 15, 22, 20, 30, 31, 21, 9, 22, 42 al 45. Hasta ahí el día de hoy, nos escuchamos mañana. Esto se pone cada vez más interesante. Bendiciones.